Es la hora donde nos reunimos para encontrarnos con lo desconocido. para iniciarnos con lo místico. Somos discípulas de lo oculto. Bienvenidos al culto de las esotéricas. Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast El culto de las esotéricas. Yo soy Luisa. Yo soy Jazz. Y el día de hoy les traemos leyendas de monstruos alrededor del mundo. Y pues sí, nada más eso. Queremos contarles algunas leyendas que nos encontramos de diferentes culturas, de diferentes partes del mundo, acerca de criaturas extrañas que se aparecen o que se aparecieron en algún punto a alguien y que pues algunas son presagios, otras son avisos, otras son inventos. Obviamente muchas de las leyendas son la forma de explicar algo, ¿no? Algo que pasaba en el mundo, como no tenías una explicación, pues leyenda. Pero, no sé, siento que están chidas, está padre. Y algunas de las criaturas están como que sí me daría miedo verlas. Ay, Bueno, todas. A mí unas me dieron risa, la verdad. Sí. No, yo sí me traje, las que me traje sí fue como que, ay, sí me daría miedo toparme esa madre. Pero bueno, pues estas yo creo más que nada que nacen como de un miedo, ¿no? Personal, ya sea personal o colectivo, o de ese personal porque alguien lo escribió, lo inventó, o así dijo un día lo voy a poner en esta revista o en esta manga o en esta lo que sea. Ujú. Pues ya de ahí, ¿no? Como una creepypasta, ¿no? Que se empieza como a Difundir. ajá, ir de boca en boca y luego ya se vuelve un miedo y luego ya le das vida y de repente dicen, ay, yo lo vi por aquí, yo lo vi por aquí, soñé con esto y así, ¿no? Se vuelve como parte del inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, pues está chido, o sea, estamos locos al fin de cuentas, y pues son monstruos, o sea, monstruos que nacen de los monstruos, de las personas, a veces. Justamente hace poquito estaba viendo con Dani un anime que se llama Chainsaw Man. Y los demonios, o sea, es un mundo en el que existen demonios y los demonios que existen ahí son monstruos que son creados de los miedos de la gente. Entonces, mientras más gente le tenga miedo a eso, más grande va a ser ese demonio, ¿no? O sea, como está el demonio de la sangre, el demonio de los cuchillos, el demonio de los carros, o sea, sí. Y se me hace interesante este concepto, ¿no? De, pues sí, le estás dando más poder mientras más gente piense o le tema a eso. Sí, claro, o sea, es lo que yo pensé al buscar estos personajes, ¿no? De que digo, wow, o sea, mi demonio, mi demonio sería una araña. Había uno de esos. Una araña enorme. No sé, o sea, no sé, o sea, ¿saben? Yo nada más así la veo, puede que esté más horrorífica, más fea, que tenga más características horribles, pero así sería mi demonio, ¿no? Como mi monstruo, perdón. Justo sale una así y pensé en ti cuando la vi. Dije yo, mira, ahí está ya alimentando ese monstruo, ese demonio. Sí, sí, sí. Y sí, pues son básicamente como es una especie de egregores que ya hemos hablado de ese tema. Y que pues mientras más gente crea y le dé poder a eso, no sé, siento que sí puede llegar a crearse cosas o a que a lo mejor cuando ves una sombra tú creas que viste eso porque ya lo traes en la mente. Y así crece. Y así se va haciendo grande. Pero bueno, empecemos entonces con las historias. Algunas, bueno, leyendas, algunas de las que yo traigo están, una de ellas especialmente está poquito larga. Entonces empezaré con esa, que es la más larga de las que traigo. Y es acerca de Noperabo. El Noperabo es una entidad en Japón que vendría siendo algo así como un fantasma sin rostro. Y sale en muchos lados, salen muchas leyendas, en muchas películas, en muchos mangas, animes, etcétera. Salen en muchas partes y y se me hace interesante porque la neta creo que sí da más miedo justo el que no tenga rostro. Y lo que me traje fue como una leyenda que existe de una persona que se encontró al Noperabo. Y dice, hace mucho tiempo existió un comerciante llamado Jiro. Había estado viajando durante días, desplazándose de una aldea a otra.
vendiendo mercancías que variaban desde sedas hasta baratijas artesanales. Sin embargo, esta tarde se sentía diferente. Había una pesadez en el aire y el camino, que antes le era familiar, parecía más ominoso con el caer del crepúsculo. Giro levantó la cabeza hacia el espeso dosel de árboles y el viento hacía crujir las ramas produciendo un sonido como si voces susurrantes fueran llevados por la brisa. Comenzó a acelerar el paso. Mientras caminaba, una figura apareció delante de él en el sendero. Una mujer ligeramente encorvada, con su kimono ondeando en la brisa. Se mantenía inmóvil como si esperara algo. Su presencia le pareció peculiar, ya que era raro ver a alguien viajando solo en el bosque en ese momento del día. Giro se acercó con cautela. «Buenas tardes», llamó Giro tratando de mantener la voz firme. La mujer no respondió. En cambio, se giró lentamente para enfrentarlo. Su rostro estaba oculto bajo la sombra de un sombrero de ala ancha y su postura era rígida, casi antinatural. «¿Estás perdido?», preguntó ahora, solo a unos metros de distancia. La cabeza de la mujer se levantó ligeramente, revelando de un vistazo su rostro, o mejor dicho, la falta de él. El corazón de Giro se detuvo. Donde debían estar sus ojos, nariz y boca, no había nada, solo piel suave y pálida. Tropezó hacia atrás, su bolsa cayendo al suelo, y la mujer sin rostro se mantuvo inmóvil. Se dio la vuelta y salió corriendo sin atreverse a mirar hacia atrás. No dejó de correr hasta llegar a las afueras de la siguiente aldea. Su respiración era agitada y sus piernas amenazaban con ceder. La aldea estaba tranquila. Al colapsar cerca de un pozo, un joven agricultor se le acercó. «¿Estás bien?», preguntó el agricultor, ofreciéndole una mano para ayudarlo a levantarse. Giro tomó la mano y le dijo: «Yo vi algo, una mujer, o mejor dicho, algo que parecía, no tenía rostro». La expresión del agricultor cambió instantáneamente de preocupación a inquietud. «Un óperabo», susurró. «Tienes suerte de haber llegado aquí sin daño». La noche se profundizó y Giro finalmente se retiró a su habitación en una posada cerca del centro de la aldea. Aunque el sueño no llegaba fácilmente, las sombras de las esquinas parecían moverse y cada crujido de las tablas en el suelo le ponían los nervios de punta. Pasaron horas hasta que finalmente cayó en un sueño agitado. Pero su descanso fue breve. En algún momento de la mitad de la noche se despertó de golpe. La habitación estaba oscura, salvo por el débil resplandor de la luz de luna filtrándose a través de las ventanas. Allí, al pie de su futón, estaba una figura, una mujer, su kimono susurrando suavemente mientras se movía. La reconoció de inmediato. Era la misma mujer sin rostro del bosque. La sangre de Giro se enfrió. Quería gritar, correr, pero su cuerpo se negó a moverse. El no perabó permanecía inmóvil, su rostro liso y sin rasgos directamente mirándolo. Sin ojos, sin boca, sin expresión. Sin embargo, podía sentir su mirada sobre él. La habitación parecía cerrarse a su alrededor y justo cuando Giro pensó que no podía soportar más, la mujer giró y se deslizó silenciosamente hacia la puerta. Se detuvo brevemente y luego desapareció. Con los primeros rayos del alba, él empacó sus pertenencias y salió apresuradamente de la posada. No sabía a dónde ir, pero cualquier lugar era mejor que allí. Mientras regresaba hacia el sendero del bosque, Giro no dejaba de mirar por encima del hombro, medio esperando ver a No Perabó siguiéndolo, pero el camino permanecía desierto. Justo cuando el sol comenzaba a ponerse, Giro tropezó con un pequeño santuario escondido entre los árboles. Era viejo y desgastado, su madera oscurecida por el tiempo. Desesperado, se arrodilló ante el santuario y oró. Rogó a los espíritus del bosque por guía, por seguridad frente a la criatura sin rostro que lo perseguía. El aire a su alrededor se volvió quieto y por un momento pensó que habían escuchado su oración. Pero al abrir los ojos, una figura familiar se alzaba entre él. El No Perabó. Esta vez, la mujer sin rostro no permaneció en silencio. Con una voz que parecía venir de todas partes y de ningún lado, habló. «No puedes huir de lo que temes. El No Perabó es un reflejo de tu propio espíritu, un recordatorio de lo que has perdido». Se acercó y su rostro sin rasgos abriéndose sobre él. «Has vagado lejos del camino, Giro, no solo en el mundo físico, sino en tu corazón». De repente, recuerdos inundaron la mente de Giro. Vio imágenes de su esposa e hijos esperándolo en casa.
Les había prometido que regresaría pronto, pero esa promesa había quedado enterrada bajo las exigencias de su comercio. Había viajado cada vez más lejos persiguiendo riqueza y éxito, pero al hacerlo había perdido de vista lo que era realmente importante. Las lágrimas comenzaron a acumularse en su rostro mientras se dio cuenta de algo. Nunca quise olvidarlos, susurró. El Noperabo permaneció en silencio, pero su presencia parecía suavizarse. Aún tienes una oportunidad. Vuelve a casa, reconéctate con quienes amas. El camino se aclarará una vez más. Con esas palabras, el Noperabo desapareció en las sombras, dejando a Jiro solo frente al santuario. Cuando finalmente llegó a su aldea, fue recibido con los brazos abiertos. Su esposa lo abrazó fuertemente y sus hijos reían y jugaban a su alrededor. Por primera vez en años, Jiro se sintió verdaderamente en paz. Había aprendido una valiosa lección, no solo sobre los peligros de los Noperabo, sino sobre la importancia de mantenerse conectado con lo que importa. El Noperabo había sido un reflejo de sus propios miedos y dudas, un recordatorio del vacío que se había arraigado en su alma. Y ya, esa es la leyenda. Y justamente pues muchos mencionan que este ente se aparece a las personas proyectando como sus propios miedos o sus propios vacíos emocionales. Y por eso no tiene rostro. Muy bien. Una gran lección. Ahora ya lo saben. Si no quieren que se les aparezca el Noperabo. Pero, o sea, ¿qué te hace si Sí, te no vale haces caso, madres? ¿no? Sí, se supone que te mata. O sea, te persigue y te ¿Cuántas espanta oportunidades te da? Pues dijo que una más. Entonces yo no me arriesgaría a esperarme. Ahí mismo. De una vez, a ver, dime, contrato. ¿Cuánto más tiempo tengo para ver si todavía voy a la otra aldea a vender cosas? O ya me devuelvo. O ya. Porque pues me hace falta dinero, ¿sabes? Sí. Ok, pues sí, me recuerda al del sin rostro. Justo así, ¿no? Como que ese güey era lo mismo. Pues debe Como estar que ahí como que expresaba lo mismo. inspirado por ahí de eso, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, es que todas estas criaturas, monstruos, seres orientales y así, están bien raros, oigan. Sí, y luego han servido de inspiración para muchas cosas, entonces de pronto lo ves y te suena porque lo viste en alguna película o en algo más en otro lado, ¿no? Qué pedo. Pues bueno, me da mucha risa, la verdad. O sea, me da miedo, pero ahorita al final les digo por qué me da risa, ¿no? Porque me acordé de algo. Me da risa, pero me da miedo, pero me da risa. Sí, es que imagínense, se llama Gachadokuro o Gachadokuro, no sé cómo se pronuncia. Sí. Gachadokuro o Gachadokuro, no sé. Bueno, ¿qué quiere decir? Que es un esqueleto hambriento. Es un ser sobrenatural japonés. Volvemos a los orientales raros. Bueno, es un esqueleto gigante demonio. Yo les voy a contar de qué se trata este ser, qué hace, por qué está compuesto y cómo evitarlo, por si se les aparece. Bueno, es un esqueleto gigante formado por huesos y rencores de cadáveres insepultos, que deambula por la noche y devora a cualquier humano que se encuentra. Los Gachadokuro son almas demoníacas que se transforman en esqueletos gigantescos y son 30 veces más enormes que cualquier persona ordinaria. Se cuenta que fueron generados a partir de los amontonados huesos guerreros que fallecieron de necesidad, hambre o en combate, sin ser sepultados. Estos son una especie de yokai y vagan después de la medianoche, agarrando a los viajeros solitarios y mordiéndoles la cabeza para beber su sangre rociada. Hay una manera de saber cómo se acercan, ya que la víctima escucharía el sonido de un fuerte zumbido en el oído. Así que, para aquellos que tienen, ¿cómo se le llama eso? Cuando tienes cambio de presión, ¿no? Acá cuando te También, subes a un avión, ándale. verga. A la madre, Ya viene por Gachadokuro. mí. Del baño acá saliendo. Ándale. No hay papel. Ándale. Se dice que los Gachadokuro
o Gachadokuro, no sé cómo se pronuncia, poseen los poderes de la invisibilidad y la indestructibilidad, aunque se dice que los amuletos sintoístas los protegen. Bueno, te protegen, ¿no? Estos seres tipo yokai apareció impreso, por primera vez en la segunda mitad del siglo XX y fue creado por los autores de las revistas shonen publicadas entre los 60 y 70 y también ilustró algunas enciclopedias, ¿no? Pero se hicieron más relevantes a partir de 1980. Y bueno, un relato es que surgen de los huesos reunidos de personas que murieron, ¿no? Como resultado de la inanición o de la guerra, debido a las terribles muertes que les dieron la vida. Los Gachadokuro están llenos de ira y sed de sangre que solo pueden saciarse bebiendo la sangre de los vivos. Caminan por el campo por la noche en busca de la cantera humana. Cuando encuentran a un viajero incauto a lo largo del camino, estos seres les acechan en silencio. Que es raro, ¿no? Porque es un ser grande y pues, ¿cómo va a ir en silencio? Y bueno, cuando llega el momento, cogen a su víctima con una mano esquelética y proceden a arrancarle la cabeza. Entonces el Gachadokuro chupa el cuerpo hasta sacarle toda la sangre. Para evitar convertirte en un bocadillo de medianoche, es necesario correr como el demonio en cuanto escuches un extraño zumbido en tus oídos, que es la única advertencia antes de que pues, te puedan agarrar. Pero también hacen otro ruido como gachi gachi, no sé cómo sea eso, o rechinan sus dientes. Es como muy japonés eso. Entonces, pues sí. Aparentemente, el esqueleto gigante de Kuniyoshi era el cuento original. Muchos esqueletos de tamaño normal, convocados por la bruja Takiyacha. Kuniyoshi simplemente decidió representar esto como un esqueleto gigante que se ve mucho mejor y más aterrador, obviamente. Sí, pues sí, obvio. O sea que esto viene mucho del shonen de mangas de los años 60 y 70. ¿Sí? Ya. Las supersticiones japonesas en torno al Gachadokuro son muy comunes, ya que representan las consecuencias de descuidar el plano espiritual. O sea, como que también interviene mucho en este pensamiento, ¿no? O sea, que pues sí, como que te mantengas en contacto con lo espiritual y lo sereno. Que volvemos, es algo muy oriental, esa visión, esa cosmovisión de el cuidar el todo. Ajá. Ajá. Se cree que encontrarse con un Gachadokuro es presagio de un desastre inminente, una advertencia para que las personas sean cautelosas con sus acciones y responsabilidades. Las prácticas supersticiosas suelen incluir rituales para apaciguar a los espíritus y evitar despertar la ira de estos esqueléticos gigantescos. Y bueno, qué loco. Me da risa. Porque es un esqueleto, o sea, digo, pues me da miedo. Pero si te topas un esqueleto en medio de la noche, no creo que te dé risa. No, o sea. Gigante, güey. Sí, o sea, me da miedo porque obviamente nuestra representación aquí en México de un esqueleto puede ser que la Santa Muerte, ¿no? Ajá, o la Catrina vestida, también. La Catrina, sí. Y me acuerdo mucho de Scary Movie, güey. Bueno, sí, es que también trae a la mente como, otras. Chica, es un esqueleto. Y bueno, me dio risa por eso, pero, o sea, las ilustraciones que se ven de este ser, pues sí, obviamente sí dan mucho miedo, ¿no? O sea, sí me daría miedo encontrarme con esto o escuchar. Más que el zumbido en los oídos, yo creo que rechinar de los dientes. Ajá. Eso yo creo que sí me daría más. Que digo, igual si el zumbido es como no por cambio de presión, si nada más escuchas el zumbido sin sentir esta sensación, vaya, la redundancia. Lo que pasa cuando tienes el cambio de presión, que escuchas ese zumbido, pues
ahí ya te lo explica, ¿no? Pero si de pronto nada más lo escucharas sin esta sensación, a lo mejor sí te daría Pues que sí pasa, ¿no? como A raro. veces. No sé, a mí las únicas veces que me ha pasado es Por eso, por un ajá, cambio. A ajá, mí y sí me ha siento como pasado. el, o sea, ya nada más me tapo el oído y me lo destapo y ya. A mí sí me ha pasado que de repente sí escucho. Hace poquito justo me pasó y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Porque estaba muy fuerte, o sea, era muy, muy fuerte. Jamás lo había escuchado así. A menos de que eso, ¿no? Vaya en un avión o en carretera y en carretera se siente horrible también. Sí. Pero sí, sí me ha pasado así de la nada. Ay, no. Ahora ya voy Y a nada pensar en que, eso. Ya voy a estar y nada que así. ya no le va a dar risa el esqueleto. Ya no me da risa. No, 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 o sea, sí, sí da miedo nada más. O sea, Sí, no, más bien fue obviamente que lo ligaste con me la... tengo que acordar de eso en ese momento, pero como voy a estar cagada, pues obviamente ¿Cómo te no. vas a acordar de Scary Movie? Claro, no, pero sí se me hizo un ser, pues sí, obviamente sí da miedo. Sí, o sea, es que a lo mejor poniéndote a pensarlo así en el plan de no lo he visto, nada más estoy leyendo la leyenda y ya, pues sí, obviamente no te daría miedo, pero si te lo llegaras a topar creo que ya es distinto. Yo creo que cualquiera, por más leve que se vea, si te lo topas de frente así ya da miedito. O como este ser anterior, ¿no? Que tú decías Ujú. que en la, ¿cómo se llama? En el viaje de Chihiro se ve lindo, pues. Ajá, se ve Pero tierno. pues ya obviamente si te lo topas o así, pues... Y es que también depende mucho como qué haga, ¿no? Porque, o sea, siento que, por ejemplo, en la leyenda esta que yo leí, es muy distinto que tú vas viajando en el bosque solo y de pronto se te aparece, o sea, de pronto ves a una persona y luego, oye, ¿estás bien? Y lo voltea y no tiene rostro, güey. Creo que eso te caga mucho más que como en el viaje de Chihiro, ¿no? Que sale acá como todo estaba fantasioso en ese momento, Ujú. entonces era un poquito más fácil asimilarlo. Sí, claro. Pero bueno, voy a continuar con mi segunda leyenda que es el Sloag. Sloag, no sé realmente cómo se pronuncia, pero es de la mitología celta. Hace mucho tiempo, en una época donde brujas y demonios campaban a sus anchas, hadas y druidas convivían con los vivos, la magia y las pociones eran las medicinas que la gente practicaba. Se temía a los dioses y la muerte era solo otra vida. Un tiempo en que el mundo era nuevo, todo era posible. Los relatos de los Sluag los describen como las almas de los muertos, almas de los pecadores más oscuros, almas tan malvadas que ni el infierno las quemaría. La llama eterna del inframundo escupía sus almas putrefactas desde la lengua ámbar, almas tan negras por el pecado mortal que la tierra rechazaba su sola presencia. Estas almas estaban destinadas a surcar los cielos, una bandada de aves mutiladas juntas por toda la eternidad, sin volver a poner jamás un pie ni una garra sobre la tierra. Los Sluag, palabra celta que significa hueste, continuaban practicando sus maldades incluso después de la muerte. Se cuenta que vigilaban los moribundos con la esperanza de apoderarse de sus almas. Los espíritus demoníacos se dejaban llevar por el viento del oeste. Si una puerta o ventana quedaba entreabierta, las almas malignas aprovechaban la oportunidad para colarse en la casa. Sombras horribles y amenazantes se cernían sobre los moribundos. Susurros inquietantes llenaban la habitación, mientras los demonios absorbían el alma debilitada del cuerpo agonizante. El espíritu robado, atrapado en la hueste, gritos de terror resonaban en el hogar y se oían por lo lejos durante la noche. Engullidos por los muertos imperdonables, vagaban eternamente por los cielos nocturnos condenados a la perdición. Inocentes o malvados, cualquier alma les servía. Cuando les faltaba un alma moribunda, los espíritus satánicos dirigían sus malvados designios hacia los vivos. Cazar un alma viva era mucho más difícil que robar a una moribunda. Las almas vivas eran más fuertes, se movían más rápido y en consecuencia les consumían más tiempo. La caza a menudo terminaba con los vivos huyendo a esconderse tras puertas cerradas, gritando a todos los que los rodeaban que corrieran por sus vidas. Reunir más almas para su rebaño era más fácil entre los débiles y moribundos. Vagar por tierras solitarias sin refugio a la vista durante la noche era una muerte segura a manos del Sluag. Un cuerpo sin vida hallado en bosques, campos o ríos solía ser presa de ellos, arrancado cruelmente desde la tierra, despojado de su alma.
una muerte horrible. Se decía que los Sluag eran como pájaros, grandes y feas sombras oscuras con dedos largos y delgados, palmeados y cubiertos de piel coriácea. Sus alas, como capas, se arremolinaban y batían en la noche. Largas garras ruidosas sobresalían de patas deformes y espinosas. Unos sonidos ásperos y succionadores botaban de fosas abiertas y desdentadas. Un hedor a carne podrida impregnaba a la bandada satánica. Eso se oye como banda de rock. Una oscura dispersión de sombras y el sonido de alas batiendo alertaban al viajero nocturno. Los Sluag descendían, un sonido aterrador. Al caer la noche, los Sluag salían de casa, cerraban las puertas y ventanas con llave. Si alguien llamaba a la puerta, lo ignoraban. El golpeteo de la uña en el cristal helaba la sangre. Ningún fuego podía disipar ese frío. La noche solía traer consigo la muerte, siempre sombras y el olor a miedo en los moribundos. Y pues ya es esta leyenda de que había estas como especie de parvadas de seres que eran las almas de personas que fueron malas y que ahí andaban acechando, cazando, uniendo nuevas almas a su parvada. ¡Qué feo! Sí, y lo leí que justamente siempre cerraban las puertas que venían del oeste. O sea, si tú tenías una casa y tus puertas daban o ventanas daban hacia el oeste, siempre tenían que estar cerradas. O sea, así que la abrías, salías y ya. Porque si no podían entrar por ahí los Sluag. Ay, no, sí me dio miedo. Qué miedo, ¿no? Sí, o sea, sí me los imaginaba así como cuervos así feos, ¿no? Sí, como albatros. Y como así en manada, no sé, o sea, como bien animales bien raros, ¿no? Y luego estas personas que están ya como falleciendo, ¿no? Como ya desahuciadas y así. Uh-huh. Qué miedo, o sea, así estar, o sea, esperando como que ese momento, o sea, de que quieres morir, ¿no? Pero no te quieres ir con ellos. Con esos, claro. O sea, sí, porque era independiente de si había sido bueno o había sido malo. O sea, no era como que te fueran a castigar por ser malo, sino... No, era así como que todos, ¿no? Muerto es bueno. Uh-huh, muerto es muerto y... Y luego también, o sea, por ejemplo, si tenías que caminar o ir a algún lado en la noche en los bosques o así, imagínate qué perro miedo estar pensando que esa madre se te fuera a aparecer. Sí. Ay, no, sí, sí da miedo. Me gustó como para que hagan una película de eso. Sí, está padre. Bueno, este ser se llama Atse. El Atse es una criatura sobrenatural arraigada en el folclore del pueblo Ewe de Ghana y Togo. ¿Así se dice? Ghana. Ghana, sí. Uh-huh. El otro no estoy segura porque no lo veo, pero Ghana, Togo. Sí. Pues supongo que sí, ¿no? Togo, sí. Togo. Es una de las contribuciones únicas de África a la mitología vampírica. Está padre, o sea, puede parecer muy inocente, pero no lo es. En su tradición original, el Atse no es una criatura de la noche como los vampiros europeos, sino un espíritu metamórfico que se alimenta de sus víctimas tanto física como espiritualmente. El nombre Atse en sí mismo no transmite una sensación de sed de sangre como en otras leyendas de vampiros. En la cultura Ewe es más probable que se refiera a una malicia general o a un espíritu con intenciones malévolas. La palabra infunde temor entre los Ewe, pues simboliza un ser invisible, un recordatorio inquietante de la fragilidad de la vida. Si bien no existe una traducción directa, el término se ha convertido en sinónimo de peligro y amenaza espiritual en las regiones del habla Ewe. La leyenda del Atse lo describe como un ser con la capacidad de transformarse en una luciérnaga, lo que le permite colarse en los hogares y absorber la energía vital de las personas. Sus principales víctimas suelen ser los niños o las personas en estado de vulnerabilidad. La criatura, aunque pequeña y aparentemente inofensiva como una luciérnaga, adquiere un poder siniestro al adoptar forma humana tras ser capturada.
En su forma humana se dice que el Atse posee a las personas convirtiéndolas en brujas que siembran el caos en sus comunidades. Según cuentan las historias, los aldeanos oyen un extraño zumbido o aleteo antes de que se produzca una enfermedad o una desgracia. Se dice que este ruido anuncia la presencia de un Atse cerca, acechando en las sombras, vigilando y esperando. El pueblo Ewe posee rituales específicos para detectar y repeler al Atse. Cómprense un raid. Y ya estuvo. De luciérnagas y ya. Los curanderos. Casa y jardín. Ándale. Perdón. Los curanderos, conocidos como Ganga, son frecuentemente convocados para identificar a aquellos afectados o poseídos por la criatura. Mediante cánticos, encantamientos y el uso de amuletos protectores intentan expulsar al Atse. Estos rituales están diseñados para purificar tanto a las personas como a sus hogares, protegiéndolos del daño sobrenatural. Las aldeas también utilizan ceremonias de máscaras y reuniones comunitarias para fortalecer sus defensas espirituales. Se cree que las máscaras talladas con gran detalle y bendecidas por los Nganga confunden al Atse o lo mantienen alejado. Además, se colocan estratégicamente alrededor de las casas objetos protectores como herramientas de hierro y hierbas con propiedades purificadoras para repeler a los espíritus malignos. Estas prácticas tradicionales reflejan el profundo respeto por las fuerzas espirituales en la sociedad Ewe. Y bueno, pues se me hace que parecen como inocentes y bonitas por lo que es una luciérnaga, Sí, ¿no? claro. Pero pues no lo es. ¿Sabes que justo eso me da más miedo que sea algo que se puede colar tan fácil en tu casa? Ajá. Y que no te daría miedo como tal? Claro. O sea, porque casi siempre que hablamos de monstruos o de seres así de otro plano, ya es como una figura fea, una figura que te alerta con solo verla, ¿no? En cambio, si fuera, pues no sé, una mariquita o algo así bonito, pues lo dejas en tu casa, güey. Sí, claro. Y es como, ay, suerte. Mira, qué padre, nos vino a visitar una luciérnaga. Y nada, que ya, muerto. Muertos tus niños, muerto el abuelito y muerto sí, tú también todos. porque eres vulnerable. Ay. Ándale. Sí. Sí, y pues, o sea, porque también tiene la habilidad de convertirse en una persona, ¿no? Sí, y luego me gustó eso de que es como una especie de vampiro, pero no es vampiro. Ajá. De estos que chupa la sangre, sino absorbe la energía vital. De seguro hay uno de esos en mi casa, güey, por eso me la paso cansada todo el tiempo. Ahora lo sé. Ay. Por 2. Sí. Está chida. Está padre la leyenda porque justamente el hecho de que se pueda convertir en algo tan inofensivo y tan pequeñito y tan que la mayoría de nosotros nos gusta verlo, sí, hace que sea más difícil quererlo matar. Sí. Mira, esta es una leyenda sobre el Bunjip. Bunjip es una criatura mitológica de Australia, de los pueblos aborígenes de Australia. Y ahorita les describo un poquito más de cómo es. Pero bueno, dice: existió hace mucho tiempo un guerrero muy popular en su aldea. Era el hijo del líder y se había enamorado de una joven a la que quería llevar un regalo especial. Un día, paseando cerca del lago, vio a una criatura asombrosa jugando en el agua. Parecía un pequeño potro, pero su cabeza era más parecida a la de un perro. Su cola era larga y plana y sus patas eran anchas. Su piel estaba cubierta por escamas y sus ojos brillaban como antorchas en la noche. Le pareció al guerrero que ese animal podía ser el mejor regalo para su amada y usando una red lo capturó. Sin embargo, al llegar a la aldea se encontró con su padre. Al ver a la criatura que su hijo acababa de capturar, soltó un grito de terror. «Estás loco, te has llevado un Bunjip. Debes devolverlo ahora mismo o su madre vendrá por él y destruirá todo». «No pienso devolverlo, es el mejor presente que he podido encontrar», respondió él. Necio. Vato tenía que ser. Ay, no es cierto. El padre del muchacho le intentaba explicar el alcance de aquel error.
Cuando escucharon un terrible rugido, una sombra cubrió la aldea y todos comenzaron a correr despavoridos hacia la montaña. La madre del pequeño Bunjip hizo crecer las aguas de los ríos y la aldea quedó totalmente inundada. El guerrero corría junto a sus compañeros con el pequeño Bunjip en sus brazos. ¡Suéltalo!, le gritaba a su padre. No, no pienso hacerlo, decía terco como era el joven guerrero. Ya cuando al fin decidió abrir los brazos para soltar al animal ante los gritos desesperados de la gente que huía, notó que sus brazos habían cambiado. La piel estaba cubierta de plumas, su cuello se estiró y su boca se transformó en pico. Miró a su alrededor y vio que el resto de personas de aquella aldea ahora tenían su misma apariencia, la de un ave de larguísimo cuello y de color oscuro como la noche. Y así es como nacieron los cisnes negros. El Bunjip es un ser mitológico australiano conocido como dragón acuático, aunque en su caso no puede volar. Sin embargo, es un ser poderoso que castigó a los aldeanos de aquel lugar. Y pues esa es como la leyenda que existe en los pueblos aborígenes acerca de cómo nacieron los cisnes negros, o sea, porque pues, los blancos existían, pero estos se supone que los negros son descendientes de esta aldea. Y cuando estaba oyendo la descripción del Bunjip, que decía, ¿no? De que la cola y la cabeza y todo eso, dije yo, así, a huevo, tenía que ser de Australia. ¿En dónde más te encontrarías algo así? Ay. Claro. ¿En dónde más te encuentras un animal mutante? Así. De ese tipo. Y pues ya, no sé, la verdad me gustó así de que el güey, no, a huevo, yo secuestré al monstruo. Uh-huh. Que nos mate a todos, no importa. Sí, está padre. Sí, casi, fíjate que es la primera vez que leo como algo de mitología de estos pueblos, como que no tengo casi acercamiento con esa cultura, que digo, ya ahorita a lo mejor es muy, muy distinta, ¿no? Porque pues, la mayoría de las personas ya no están tan cercanas a los pueblos aborígenes, entonces sí, pero se me hace interesante, se me hace muy, muy interesante acá como... El tipo, es que imagínate, güey, con todas esas criaturas horribles que hay en Australia, que son reales, que no son monstruos de mitología. Imagínate, o sea, lo que te puedes inventar de leyendas. Uh-huh. Claro. Ahí existe Ahí mi está tu araña gigante, güey, sí, exacto. Ahí existe mi monstruo. Y no es ningún demonio, güey. No, está la verga. No. Ay, no voy. A mí sí me gustaría ir a Australia, la verdad, pero así como visitar y nada más los lugares turísticos y cuidada, porque hay demasiadas cosas que me podrían matar ahí. Y yo Pues no hay corro. animales bonitos, ¿no? Están los wombat, ¿o cómo se llaman? Los sí, wombat. Wombat, No sé cómo se llaman, ¿no? Y que los hacen popó cuadradas. canguros también están bien hermosos, pero de lejitos para que no te madren. Ah, sí, una pelea. Te llevas tus guantes. Güey, ¿has visto uno de un canguro que estaba como queriéndose madrear a un perrito y Sí. llegó el chavo y acá... Sí, a huevo. Ese chavo es mi héroe. No, o sea, yo hubiera hecho lo mismo. No sé con cómo, la pero adrenalina. claro, para defender a... Ay, a tu bebé. Sí, claro, no manches. Sí. Y el canguro así, ¡fum! Se fue para atrás bien chido. Sí, o sea, es que le dio acá el golpe, un derechazo y pum, lo noqueó. Sí. Digo, también era un canguro bebé, ¿no? O sea, no era un canguro de estos grandotes. No, porque- sí estaba grande, ¿no? No, era medio bebé, era joven. Sí, porque Bueno, yo lo vi grande. No justo leía en los comentarios de personas que son de allá y que saben de canguros y animales que decía que tuvo suerte justo que era un canguro más joven e inexperiente. Me sorprendió que los canguros se comen. Inexperimentado. No sabía, acabo de aprender eso. ¿No? No. Sí, porque yo sigo a una chica que vive en Australia, Ajá. que es de aquí de México, pero vive allá. Y así que vamos al súper y no sé qué, y lo miren, aquí hay carne de canguro y así. Pues makes sense, o sea, porque si es un animal que hay mucho y luego pues debe estar bien musculoso, Pues- entonces solo su carne debe ser como muy fibrosa porque no tienen casi grasa. Ay, yo ¿Quién acá. sabe? Yo no lo probaría. O sea, es que por ejemplo la Bueno, no carne sé. de caballo es carne bastante más fibrosa porque tiene mucha Ugh. menos grasa, ¿no? Entonces me imagino que del canguro debe ser algo así. Entonces no la pruebo porque una vez comí carne de caballo sin querer. Me dolió la panza. No, pues es que no a todos les cae bien. Me dolió la panza. Horrible. Yo quiero ir a Australia, pero a ver, o sea, obviamente está difícil, ¿no? Pero me gustaría ver un ornitorrinco en vivo. Es mi animal favorito y están bien Un hermosamente. ornitorrinco. Y tú así de, Perry.
¿Y Perry? Sí, esos animales me fascinan, están bien chidos. Sí, están lindos. Pero bueno. Bueno, yo les voy a hablar ahora de este monstruo prehispánico que ahogaba a los escogidos por Tlaloc. Ándale. Se llama Ahuitzotl. ¿Sí se llama así? No sé, la verdad. Sí, creo que sí. ¿Cómo se pronuncia? Ahuitzotl. Ahuitzotl. No sé, pero bueno. El es que, lo tengo escrito mal. Ahuitzotl. Sí. No, Ahuitzotl. Sí, bueno, ese güey. Es emparentado con la nutria o el perro de agua. Es un terrible monstruo de la mitología mexica. De acuerdo con las narraciones, era del tamaño de un coyote y se asemejaba a este. Sin embargo, poseía características únicas. El Ahuizotl tenía un pelo gris y resbaladizo, pero que fuera del agua se volvía duro y puntiagudo. Asimismo, tenía manos y pies de mono, y su característica principal y más distintiva era su cola, la cual terminaba siendo una mano humana, utilizada para atrapar a sus presas. El monstruo servía a las divinidades acuáticas, por lo que se desplazaba de un lado a otro a través del agua y podía aparecer en los charcos o cuerpos de agua. No era posible advertir cuando el Ahuitzotl iba a aparecer. Sin embargo, podía causar remolinos que arrojaban ranas y peces fuera del agua. La principal forma de ataque de la bestia era su cola, la cual poseía la mano con la que arrastraba a las víctimas hasta el fondo del agua. Este no mataba al azar, ya que en realidad las víctimas eran escogidas por las divinidades acuáticas, quienes fijaban su interés en ciertas almas mortales y ordenaban su sacrificio. Se dice que el Ahuitzotl atraía a sus víctimas llorando desconsoladamente como un bebé o imitando el movimiento de los peces para atraer a los pescadores, luego de la cual atacaba. Las víctimas de la bestia se diferenciaban de los simples ahogados porque su cuerpo era hallado 3 días después. En muchas ocasiones carecían de ojos, uñas y dientes, pues el monstruo se los arrancaba antes de liberar sus restos mortales. A los cuerpos de las víctimas se les honraba especialmente, pues se consideraban elegidos por Tlaloc y Calchicutle y residentes del Tlalocán. Estas divinidades tenían un poder de selección, eligiendo a aquellos individuos que habían ofendido a los dioses o que se habían comportado de manera inapropiada en sus dominios acuáticos. Era crucial tener en cuenta esta creencia para entender cómo protegerse del Ahuitzotl. Ay, ¿sí era así? Sí. Los habitantes... Los habitantes de la antigua cultura mexica utilizaban una variedad de amuletos y rituales para protegerse de este. Estos amuletos incluían figuras talladas del Ahuitzotl, colgantes con imanes del dios Tlaloc, piedras sagradas y otros objetos con propiedades protectoras. Además de los amuletos, se realizaban rituales que involucraban la recitación de oraciones y cánticos sagrados para alejar el Ahuitzotl y evitar su ataque. O sea, tenías que tenerle respeto al agua. Y a Tlaloc. A Tlaloc. Y pues sí, como quien dice, adorarlo acá muchísimo, ¿no? No ofenderlo para que no te llevara este ser. Ese también estaría bien chido para que lo hicieran película. Ándale, Sí. Guillermo del Toro. Ya sé. Confiamos en ti. Estaría padre ese. Sí, así como en algún lago, en algún lado de aquí, algún lago famoso así, ¿no? Aquí en México. Pero Guillermo del Toro no hace películas en México. Bueno, ese es un buen punto, pero Es mexicano, que no hace producto mexicano. pues es que realmente sí hace, porque por ejemplo Pinocho, gran parte de Pinocho estuvo hecha en México, pero las locaciones muchas veces no son de acá porque también tienen que ver dónde le financien. Pero no sé, estaría chido. Ándeles, alguien háganla.
Sí, Porque está padre porque, pues no sé, o sea, toda la historia que puedes sacar de ahí, ¿no? sí, Es muy chido y aparte estaría chido verla como en época, ¿no? sí, y que fuera así, ay, uno acá ya haciendo su película, lo que nos falta es presupuesto y saber editar. Bueno, no, no es cierto saber editar, sí, presupuesto. Denos presupuesto. Pues, Ya se edita. No, no es pues, cierto. ¿Alguien de efectos especiales? páguenme un taller. Y luego ya. Pero no, sí, o sea, se me hace que estaría chido como dices tú, que fuera en época, o sea, en aquel entonces, o que fuera así como que algo se removió cuando hicieron, no sé, construyeron un nuevo conjunto de casas o algo así. Ajá. Sí, porque, o sea, hay películas y cosas. Bueno, supongo que ha de haber cuentos, ¿no? De este personaje o Claro, libros, historias, algo así, ¿no? Pero pues nada como por ejemplo La Llorona, ¿no? O el Charro Negro o así, o sí, esos no tan. seres que, pues sí, o sea, sí puedes encontrar películas, canciones, o sea, Sí, como que está cualquier cosa, ¿no? más en el conocimiento general de las Ujú, personas. sí, Es verdad. Estaría chido, la neta sí estaría chido. Alguien hágalo o patrocínenos, lo que prefieran. lo que usted prefiere, Aunque lo de patrocinarnos no suena nada mal. ya sé. Bueno, mira, este dice, este se llama Gumijo o Kumijo y es una criatura mitológica, en específico, esta leyenda es de Corea, pero existe el mismo ser tanto en Japón como en China, que es un zorro de 7 colas. Bueno, dice, un hombre deseaba tener una hija ya que tenía 2 hijos varones y rezaba porque su mujer quedara encinta de una niña. Su plegaria fue oída por un gumijo y al poco tiempo su esposa quedó embarazada de una niña. Cuando ésta cumplió 6 años, empezaron a morirse las vacas de la familia. Una noche, el hermano mayor hizo guardia para ver qué sucedía con las vacas cuando vio a su hermanita comiéndose a uno de los animales. Cegado por el amor fraternal, el padre acusó a su hijo mayor por haberse quedado dormido y acusar falsamente a su hermana menor, alegando que seguramente se lo había inventado o lo habría soñado. Y así fue echado de su casa. A la noche siguiente, el segundo hermano fue a observar si pasaba algo con las vacas, pero no pasó nada hasta que la luna llena salió de su escondite. El hermano mediano volvió a acusar a su hermana pequeña de comerse las vacas y fue expulsado como su hermano. Tras ser expulsados de su casa, el hermano mayor fue en busca de un monje budista, quien le dio una botella blanca, una azul y otra roja, y volvió a su casa. Cuando éste llegó a la vieja casa no encontró a nadie en ella, excepto a su hermana pequeña. Esta le contó que mientras él no estaba, sus padres y hermano habían muerto. La hermana desesperada le imploró a su hermano mayor que se quedase con ella. Finalmente la hermana persuadió al hermano y éste pasó la noche ahí. La hermana le cocinó una cena deliciosa y tras esta se fueron a dormir. Mientras dormían, se despertó al escuchar un ruido. Giró sobre sí mismo y vio en la mesa la comida de la noche anterior, dándose cuenta que la carne que había consumido pertenecía a cuerpos muertos. La visión era espantosa. El hermano mayor vio cómo su hermana pequeña se comía los hígados de su hermano mediano muerto. Así, la hermana le imploró que solo necesitaba comerse un hígado más para convertirse en humana. El hermano mayor salió corriendo de la casa y lanzó el bote de color blanco. De su líquido crecieron espinas, pero estas no eran barrera para la zorra. Entonces lanzó el tarro de color azul, y ella se hundió en un río, pero nadó a la orilla sin mayor problema. Finalmente, el hermano mayor tiró el bote de color rojo. Unas llamas se elevaron del suelo y atraparon a la zorra, quemándola hasta hacerla desaparecer. Y bueno, pues esta es la leyenda. El gumijo es un zorro de 9 colas de la mitología coreana que puede transformarse en una hermosa mujer para seducir hombres y alimentarse de sus órganos como el hígado o el corazón. En este caso se había convertido en la niña que tanto deseaba el papá para matarse a toda la familia. Oh, sí.
¿Qué Yo pedo? no estaba pensando, o sea, sí existió la niña, pero era esa Ajá, o zorra. sea, como que poseyó a la mamá de alguna forma, no sé, para ser la niña Ajá. que naciera ahí. No sé O sea, realmente. tenía que a huevo como habitar un cuerpo. No, pues es que se transformaba en mujer, o sea, entonces por eso te digo que como curiosamente después que escuchó la plegaria del Señor, la señora quedó embarazada de una niña, a mí me parece que fue como que de alguna forma se convirtió en ese bebé, en ese embarazo, Ujú. para podérselos comer, pero es como, ¿para qué te esperas 6 años? Claro. Te los hubieras comido ahí ya, ¿no? Pero eso le Sí, hace yo dije, perder, pues qué pérdida de tiempo, ¿no? perseverante, Nacer, güey. la zorra esta. O sea, esperar para que se forme el cuerpo, güey, Sí, sí. nacer, Paciencia ante todo. no mames, no. Todo Yo era hubiera para... habitado el cuerpo de la esposa, No, güey, pero es que yo siento que era también para generar confianza, más, no, como más placer, empatía. el que te amen y te cuiden y todo, y mátalos, o algo así. No sé, la verdad, yo dije, ay, pues desde el inicio se los hubiera comido, ¿no? Se hubiera Claro. convertido en una mujer y Ujú. pidiendo ayuda o algo, Pues bueno, pero pues cada cada quien quien, sabe esta cómo zorra, administrar su tiempo. sí, sí, cada quien sabe, al cabo, mira, es ser eterno, 6 años no son nada. Ya sé. Bueno. Bueno, pues este último monstruo que traigo se llama Penang Galang. Es una cabeza voladora que aterroriza Malasia. Uf. El Penang Galang es una figura legendaria que ha sido tema recurrente en las historias populares de Malasia. Se le describe como una mujer con la capacidad de separar su cabeza del cuerpo para volar en busca de presas. Mientras vuela, el estómago y sus vísceras cuelgan bajo ella, brillando como luciérnagas si se desplaza por la noche. Sus presas principalmente son mujeres embarazadas o recién nacidos, a quienes chupa la sangre con su lengua larga y afilada. La creencia en el Pelangalang, sí, ¿no? Así era. Sí. Penangalang. Están bien raros estos nombres. Ha influido profundamente en la cultura de Malasia, generando temor y cautivando la imaginación de generaciones enteras. Aunque no se puede datar específicamente el origen del mito, se cree que se remonta a siglos atrás, posiblemente durante el periodo precolonial en el sudeste asiático. Y también ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios de cultura y sociales de la región. El Penangalang comparte similitudes con la figura del vampiro en otras culturas. También esto es como que varios monstruos como En que uno, tienen ajá. este tipo de afición a chupar la sangre, ¿no? Consumir humanos. Consumir humanos, absorber sangre. Se alimentan de la sangre de los vivos y ambos han suscitado temor y fascinación entre las sociedades. El remedio prescrito más comúnmente es en el folclore malasio para protegerte ante el ataque de un penangalán. Es esparcir hojas puntiagudas de cualquiera de las subespecies de una planta local conocida como mencuanc, que tiene afiladas hojas puntiagudas y atrapa o hiere a los pulmones, estómagos e intestinos expuestos del penangalán, mientras vuela buscando a su presa. Ay, o sea, ahí se va como que... Tranqui. No, se va como... Pues sí, o sea, se va... ¿Cómo se le dice? O sea, sí, pues están las espinas y luego sus vísceras están ahí, el estómago y todo Ajá. así, o sea, se van como quedando atoradas, atrapadas en eso. Estas púas en la enredadera pueden enredarse en torno a la ventana. Así, a la ventana de una casa para atrapar sus órganos. Esto que les digo, ¿no? Que sus órganos se van ahí atorando. Uh-huh. Esto se hace normalmente cuando una mujer acaba de dar a luz. Sin embargo, esto no puede proteger del todo de este ser.
si decide pasar a través de la tarima. En algunos ejemplos se dice que meses después del parto, familiares de la embarazada plantarían piñas bajo la casa. Tradicionalmente las casas malayas se construyen en zancos y tienen en superficie espacios por debajo. La espinosa fruta y hojas de la piña alejarán a este ser de entrar por la tarima. Una vez atrapada, la penangalang que ataca la casa puede matarse con parangs o machetes. No sé, como cosas que usan ahí para ya asesinarla piñas, por completo. ¿No? Uh-huh. Sí, pero ya que tienen ahí atrapada a esta cabeza. Como precaución adicional, la embarazada puede mantener tijeras o cortadores de nueces de betel, ya que el penangalang se asusta de estos objetos. Es como una bruja. Bueno, en realidad es una partera. Es raro. Dice, cuando se encuentra con la gente, normalmente evita el contacto visual. Y cuando actúa como partera, o sea, esto es como para identificarla, ¿no? Se le puede ver lamiéndose los labios como saboreándose. El pensamiento de alimentarse de la sangre de la embarazada una vez que llegue la noche. Los hombres pueden encontrar dónde vive la penangalang. Una vez que deja su cuerpo y se aleja de él, puede destruirse permanentemente esparciéndole trozos de cristal roto en la cavidad del cuello, que cortará los órganos internos de la penangalang cuando se una a su cuerpo, o sacrificando el cuerpo y luego destruyéndolo por la cremación o negando de alguna manera a la penangalang que se una a su cuerpo al amanecer. Y otra forma no letal de liberarse de este ser es girar el cuerpo para cuando se una con su cabeza lo haga mirando al lado contrario y revelando así a todos lo que realmente es. Güey, qué loco. Se me hace chido como la forma de matarla. Quiero intentarlo. Se me hace padre la última, así como, perra. Voy a voltear tu cuerpo para que no te des cuenta y luego te vas cuando ya entres. A mí se me hace como interesante esto de... Es como si fuera una bruja que se disfraza de partera para poderse alimentar de las embarazadas. Tiene sentido, sí. Y se me hace como interesante, así como que, mira, estrategia. Uh-huh. Y esta no tiene que esperar 6 años. Ándale. Sí, esta es partera y luego ya en la noche dice, rápido. Uh-huh. Yummy. Sí. Pero, ¿cuál es la necesidad de viajar con tus órganos ahí colgados? Tal vez le gusta sentir el airecito en sus órganos. Refrescándose, ¿no? Nunca lo ha sentido, entonces no podemos saber si se siente bien. Sí. Bueno, espero no sentirlo. Espero jamás saber qué se siente. Espero no, pero qué miedo, o sea, sí, imagínate. Sí, y luego aparte también es como, pues tus órganos son vulnerables, por algo tienes un cuerpo que los cubre, ¿no? Ahí todo el mundo puede madrearte los órganos. Pero bueno, no la juzgaremos, así vive ella. Escuchamos, no juzgamos. Qué raros sus monstruos, o sea, qué rara manera de tenerle miedo a algo. O sea, es como muy, no sé, pues sí, real, ¿no? O sea... Sí, claro, o sea, está como muy fantasioso, muchos de ellos hasta en gran parte. Miren, ahora yo traigo ya mi última historia también. Un poquito larga, no tanto con la primera, pero sí un poquito más que las siguientes. Y este se llama Tikokoshe, que es una criatura de la mitología... sé que es en África, pero no me acuerdo exactamente dónde. Pero bueno, ahorita ahí en la historia debe salir. Y si no, luego les digo. Pero bueno, sí. Dice, entre los aldeanos sobresalía un hombre llamado Sifo, por su risa más estruendosa que la de los otros y su lengua afilada como pocas. Sifo había considerado los viejos relatos algo gracioso.
reliquias de una época en las que las personas temían hasta su propia sombra. Era astuto, fuerte y hábil con las manos, pero llevaba su incredulidad como una medalla, burlándose de las historias de los ancestros para provocar risas entre sus compañeros. Una noche, mientras la familia se reunía alrededor de la gran hoguera al centro del poblado y el aire vibraba de expectación por otro relato, la espetada anciana Madlamini comenzó a contar la historia del Ticoloche o Ticocoche. Habló de una criatura pequeña y peluda con un solo ojo, un espíritu conocido por sus travesuras y su furia al ser irrespetado. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro y hasta el crujido del fuego pareció apagarse. Pero Sifo, sentado entre el grupo de jóvenes, no pudo contenerse. Soltó una carcajada y declaró en voz alta que ningún Ticoloche se atrevería a mostrarse ante él. Para demostrar su punto, caminó hasta un viejo termitero al borde del poblado, un sitio considerado morada de los espíritus, y lo destruyó. La multitud contuvo el aliento. El rostro de Madlamini se volvió una máscara de tristeza y temor. Sifo, debes disculparte. Ese montículo es sagrado, no está hecho para que nosotros lo perturbemos, suplicó ella. Pero Sifo se volvió a reír, meneando la mano con desdén. Que el Ticoloche intente asustarme, yo le mostraré quién manda aquí. La mañana siguiente amaneció radiante, pero el pueblo se sentía inquieto. Sifo despertó aturdido e irritable, sus sueños plagados de pequeñas manos invisibles tirando de su manta, pero los desestimó porque seguro que no era nada. Al camino al río con su calabaza, los pájaros guardaron silencio. Una sombra apareció en el rabillo de su ojo y desapareció cuando giró la cabeza. Esa tarde, mientras Sifo trabajaba en el maizal, sus herramientas desaparecieron una tras otra. Maldijo a los muchachos ociosos sospechando que se las habían robado, pero no encontró a nadie. Cuando fue ante Madlamini para quejarse, ella solo negó lentamente con la cabeza. Has enfurecido al Ticoloche, Sifo. No se detendrá hasta que enmiendes las cosas. Él bufó, pero sus palabras lo acompañaron hasta el anochecer. Las sombras parecían deslizarse entre las chozas y el aire se enfrió más de lo habitual para esa época del año. Los niños fueron resguardados en sus hogares y sus madres murmuraban oraciones y colgaban amuletos protectores sobre las puertas. Los ancianos rodeaban el fuego mirando con desconfianza a la oscuridad, con los ojos atentos ante cualquier movimiento inexplicable. Sifo, impávido, se sentó fuera de su choza con medio cuenco de un comboti en la mano. No sé qué es eso, a lo mejor una bebida alcohólica. Se burlaba de los nervios de sus vecinos, pero bajo su fachada un extraño malestar le aceleraba el corazón. Al levantar la bebida, algo invisible la tumbó de sus manos. El líquido se derramó en el suelo y desde la oscuridad surgió una carcajada grave y gutural. Sifo se puso de pie de golpe, escudriñando las sombras. ¿Quién anda ahí?, vociferó. Solo el silencio le respondió. Aquella noche el poblado fue víctima de una serie de sucesos extraños. Las puertas se cerraban de golpe en chozas vacías, las fogatas se apagaban solas, el aire vibraba con risas desconocidas y hasta los perros más valientes gemían y se ocultaban bajo las esteras. Los niños no podían dormir y hasta los hombres evitaban los caminos más oscuros. Madlamini, entendiendo lo que ocurría, indicó a las mujeres que quemaran salvia silvestre y esparcieran sal en el umbral de sus casas. Pero el tormento de Sifo apenas comenzaba. Su manta, con la que se había envuelto con fuerza, fue arrancada por manos invisibles. Sintió un aliento helado en el oído y escuchó el susurro. Te lo advirtieron. Durante toda la noche, dedos invisibles le hacían cosquillas en los pies, le tiraban del cabello, lo pellizcaban. Cada vez que cerraba los ojos, veía destellos en una figura rechoncha y peluda que se desvanecía justo fuera de su alcance. Al amanecer, estaba exhausto y humillado. A medida que el relato de la pesadilla de Sifo se extendía, el temor en la comunidad aumentaba. El jefe del poblado convocó a una reunión. Madlamini habló con gravedad. El Ticoloche está enojado. Busca justicia por la ofensa a su hogar. Si no actuamos, lo peor está por venir.
Con el paso del día, las travesuras del Ticoloche fueron más. Vacas desaparecieron de sus corrales solo para aparecer en los tejados o enredadas en los árboles. Las tinajas de agua se quebraron sin explicación, los graneros se llenaron de enjambres de hormigas mordelonas. Cada nuevo desastre desgastaba la paciencia de los aldeanos. Las acusaciones volaban y unos culpaban a Sifo, otros temían también ser blanco del espíritu. El jefe exigió que Sifo se disculpara en público, pero el orgullo de él era una pesada cadena. Sin embargo, su resolución comenzaba a flaquear. Esa noche se encerró en su choza desesperado por dormir, pero al caer la oscuridad, la presencia del Ticoloche volvió a manifestarse con fuerza. El suelo le fue esquivo a Sifo mientras el viento aullaba y las paredes de su choza crujían. Apretó en su mano un amuleto tallado que Madlamini le había dado, protección contra los espíritus. Pero ni su tacto le aportó consuelo. Durante la noche las travesuras del Ticoloche aumentaron. Un coro de susurros resonaron a su alrededor, cada vez más fuertes hasta volverse un rugido. Sus pertenencias cayeron de las estanterías, el fogón escupía cenizas frías y su aliento se volvió a vapor pese al calor veraniego. Cuando amaneció, Sifo salió de la choza con la mirada desencajada y ojeras profundas. El pueblo lo recibió con miradas silenciosas. Nadie había dormido bien. Madlamini se acercó con amabilidad. El orgullo alimenta la ira. El Ticoloche no es malvado por naturaleza, pero no soporta el irrespeto. Debes pedirle perdón. Sifo, finalmente doblegado por el miedo y el agotamiento, asintió. Haré lo que me digas. Enséñame el camino. Se convocó una reunión en el termitero destruido. Madlamini guió a los aldeanos en cantos y rezos que se alzaron hasta la niebla matutina. Sifo se arrodilló, esparció ceniza blanca en el círculo y dejó una calabaza de leche fresca como ofrenda. Con manos temblorosas habló al silencio. Ticoloche, espíritu de esta tierra, te he ofendido. Me burlé de tu poder y profané tu morada. Pido perdón no solo para mí, sino para todos los que olvidan las antiguas costumbres. El silencio reinó. De pronto, una brisa gélida barrió el lugar y la ceniza formó figuras que brillaban con una tenue luz violácea. Por un instante los aldeanos vieron una figura rechoncha y peluda de un solo ojo luminoso. De pie sobre las ruinas del termitero, su mirada se clavó en Sifo, quien tembló pero no apartó los ojos. La boca del Ticoloche se curvó en una sonrisa astuta y su voz resonó en las mentes de todos. La justicia no es venganza, sino equilibrio. Has restaurado el respeto. Mi ira termina aquí. La figura desapareció y el calor regresó al ambiente matinal. Los pájaros retomaron sus cantos, las vacas volvieron a sus corrales como guiadas por manos invisibles y los graneros quedaron libres de hormigas. Los aldeanos exhalaron al unísono y Madlamini abrazó a Sifo. Has aprendido lo que muchos jamás logran, la humildad ante lo que no entiendes. Y pues bueno, el Ticoloche a mí se me hizo interesante porque es como una especie de duende que al tomar agua tiene la capacidad de volverse invisible. Entonces por eso es como tan fácil que atormente a pues sí, a las personas, ¿no? Ujú. Porque pues no lo pueden ver. Y ya, o sea, así como los duendes, pues realmente no es malo, pero sí, no le gusta que lo ofendan, ¿verdad? Se enoja fácil y es vengativo. Y pues ya, se me figuró como a los aluches. Sí. Pues mucho monstruo aquí viene a darnos una lección. Sí, vienen a que aprendamos. Fue su clase de cívica y ética. Ay. A través de los monstruos A través de del los monstruos mundo. y las leyendas. Así es. Esperamos que hayan aprendido una lección y que No molesten al Ticoloche, por favor. Pidan perdón cuando se equivoquen. Si ven una cabeza con órganos colgando, no dejen a sus embarazadas ahí cerca. sáquenlo luego la piña. Sí, la piña y el machete, por favor. Ajá. Sí. Y pues nada, vayan al psicólogo. Para que no se les aparezca el ese del fantasma ese Sí, sin el rostro. no, pero sí. No, pero sí. Pues están interesantes estos monstruos, estas criaturas, leyendas, cómo
en cada lugar, ¿no? Existe un coco. Sí, o sea, no sé, como que uno creció escuchando las mismas historias siempre, ¿no? Y piensas que es como, solo esos monstruos existen. Pero luego empiezas a investigar y hay muchísimos de muchísimos tipos. Y hay algunos que a lo mejor se oyen como bien descabellados, ¿no? Que dices tú, esto no, o sea, se lo inventaron para asustar a los niños. Pero hay otros que sí dices tú, ¿y si existe algo así? Uh-huh. Y si de plano sí hay como una especie, un ser de ese tipo, que una entidad que se manifieste de esa forma. Pues sí, es interesante. Sí, la verdad de los que yo traje, para mí el más creíble es el Huatzilotl. ¿Cómo se llama esa madre? Ya se me olvidó. El que se ahoga. Ajá, el perrito. El Ahuitzotl. Ahuitzotl. Sí, pues es como una nutria, ¿no? Una especie, ajá. Pero pues acá tiene manos y su cola es una mano humana y así, ¿no? O sea, para mí ese es como el más. Como el que tiene como más, podría ser más probable. Yo creo que a mí, por ejemplo, este último me parece muy parecido a los duendes y a los aluches. Uh-huh. Entonces es como, pues podría ser un primo ahí lejano que vive en África. Sí, lo es que aparte también como que le tienen mucho respeto, ¿no? Y por ejemplo, si nos vamos a lugares de cenotes y así, o lugares en donde hay mucha naturaleza, Que les obviamente tú dejan vas a ahí escuchar a la ofrendas. Ajá. gente pues pedir respeto a estos seres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya saben cómo son, ¿no? O sea, y ya saben que si te burlas o algo, o si les faltas el respeto, pues te pasa algo, ¿no? Te siguen, te hacen una travesura, no sé, son vengativos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, o sea, sí hay como que mucha similitud en Sí, eso. sí, justo está como muy, muy parecido y al mismo tiempo también está como esto, ¿no? Que no es malo per se, pero si le faltas al respeto, pues se va a vengar de ti, ¿no? Y de los demás que traje, creo que lo que más miedo me dio fue el de la mitología celta. O sea, como esta parvada de Ujú. pájaros demoníacos que pues podrían, o sea, si lo vemos desde un punto de vista así muy de que creemos en el alma y en la vida después de Sí, la que te muerte de alguna puedes, ¿a dónde forma, te vas, no? ¿Qué pasa? ajá, ¿dónde se va a hallar una persona que ni en el infierno la quisieran? O sea, sí, no sé. Está interesante. Las Así Karens es. ahí volando. Ey. Las caras, ya me imagino. Pues sí, pues cuéntenos ustedes cuál les gustó más y cuál sería su monstruo, ¿no? ¿Cuál sería, pues sí, su... ¿A qué monstruo ustedes se alimentarían con su miedo? Ajá. Ya quedó aquí que ya se alimentaría arañas. Yo, no sé, yo creo que mi monstruo sería oscuridad. O sea, porque no es que la oscuridad en sí me dé miedo, pero es como el no saber qué hay me genera un miedo. Sí. Sí, es bien raro que tu miedo a veces te sigue mucho, ¿no? A mí me Sí. pasó, ahora cuando me quedé sola por muchos días, me encontraba arañas de todos lados, oigan. Así atrás de la computadora, atrás de no sé qué, aún ahí en la regadera, en el baño, ¿sabes? O sea, así. Y nada, que Cris se la pasa matando arañitas y escondiéndolas para que no las Ya, veas. Ay. no estaban vivas. Por eso, o sea, pero me refiero a que ahora te las encontrás porque no está Chris, que es el que acá se la pasa matando arañitas y tirándolas para que no las veas. No las mata. Ah, bueno, las saca. Sí. Y ahora que está, pues no, o sea, casi no. No veo, pues ha sido como dos arañas que he visto. Como más tranqui. Y obviamente pues afuera, ¿no? Pero en la casa, o sea, sí se me aparecían a cada rato y yo, ¿qué quieren de mí? Y es que creo que también es más fácil en ese sentido cuando le tienes miedo a algo así, no como un animal o algo así, porque yo, por ejemplo, le tengo miedo a las alturas sin estar agarrado de algo y a la oscuridad, entonces es como muy subjetivo, está más difícil que me siga. Pues sí. Y luego caminando y las luces apagándose.
película de De exorcismo. terror acá. Ándale. Pues bueno, cuéntenos ustedes cuál sería su monstruo, cómo sería, de qué tamaño sería, cómo se aparecería. Sí, o si le tienen miedo como a algo muy específico, o sea, ya ves que de pronto hay personas que tienen fobias así a cosas que la mayoría no les tenemos miedo, no a insectos o así, sino como, no sé, no se me viene uno ahorita a la mente, pero cuéntenos. Y si saben de algún monstruo, alguna mitología de algo así que les gustaría compartirnos, estaría bien chido. Así es. Y pues bueno, esperamos que les hayan gustado estos monstruos y que si les interesa, pues busquen más información acerca de ellos. Sí. Y pues nada. Esperamos que hayan aprendido las lecciones de las fábulas. Sobre todo. Son cuentos para adultos. Sí. Para nuestras depresiones. Y pues ya, eso sería todo por el episodio de hoy. Y pues nada, compartan si les gustó y dejen ahí su comentario acerca de su monstruito. Y pues ya. Eso es todo, amigos. Yo soy Luisa. Yo soy Jazz. Y esto fue El Culto de las Esotéricas.